pido perdón a Dios, a ustedes y a todos aquellos quienes yo haya hecho sufrir. Aquí enterré todos los cadáveres. Esto mencionó al iniciar su confesión, en medio de desgarradoras descripciones de los más aterradores crímenes jamás escuchados por la justicia colombiana. Esas fueron las palabras de uno de los personajes más bestiales de la historia de la criminología. El hallazgo de 3 cadáveres de niños desnudos, tumbados unos a otros, con las manos atadas y decapitados, hizo presagiar a las autoridades que se encontraban frente al resultado de un culto satánico. Sin embargo, la formación de un grupo específico de investigación llevó a dar con la clave del terrible descubrimiento. Las cientos de desapariciones que se produjeron en Colombia tenían un único responsable: Luis Alfredo Garavito, la bestia. Colombia se encontraba sumergida en el terror. Decenas de niños habían desaparecido y nadie podía dar con ellos. Era como si se los hubiera tragado la tierra. Luis Alfredo Garavito nació el 25 de enero del año 1957 en el pueblo colombiano de Génova, donde se crió con sus 6 hermanos. Él era el mayor. Su padre, Manuel Antonio, era un alcohólico, machista muy estricto y muchas veces abusivo, físicamente y emocionalmente, durante toda su infancia. Garavito describió a su madre como una mujer violenta que le dio poco cariño y cuidado. Jamás recibió afecto alguno, todo lo contrario, las palizas fueron lo habitual. Incluso sufrió toda clase de torturas: quemaduras con velas, cortes con navajas de afeitar, golpes con palos mientras lo ataban a un árbol, entre otros terribles castigos. Como resultado de las frecuentes infidelidades y hábitos de bebida que su padre tenía, la pareja frecuentemente peleaba, verbal y físicamente, en presencia de sus hijos, a quienes descuidaban en gran medida. Los maestros de Garavito notaron que su deseo de aprender entraba en conflicto con su extrema frustración por su incapacidad para comprender las materias. Apodado Garabato por sus gafas y su naturaleza tímida, Garavito se sentía inseguro de sus gafas y finalmente prefirió jugar solo en el recreo y alejarse de sus compañeros. Rápidamente hacía berrinches y reaccionaba violentamente hacia los estudiantes que lo perseguían y se burlaban de él. A pesar de los violentos conflictos, sus profesores no hicieron ningún intento de intervenir. Esto angustió a Garavito, quien acumuló resentimiento hacia su padre y envidia hacia sus compañeros con hogares estables. Alrededor del año 1968 dejó la escuela en 5º grado debido a la mala memoria y a la insistencia de su padre en ganar dinero para mantener a la familia. Esto molestó a Garavito, a quien su padre también le prohibió tener amigos o novia. Garavito supuestamente fue objeto de extensos abusos físicos y sexuales por parte del dueño de una farmacia local y de un vecino devotamente religioso durante las visitas de su padre. En varias oportunidades, Garavito afirmó que el vecino lo había atado a una cama antes de agredirlo sexualmente y proceder a quemarlo con una vela. La gravedad de estos abusos fue posteriormente cuestionada por varios expertos y entrevistadores. Después del primer incidente de este abuso, Garavito supuestamente mató y diseccionó 2 pájaros con tanta frustración y odio que lo llevó a sentir remordimiento y vergüenza. Poco después de llegar a Trujillo, otro amigo vecino de la familia le mostró pornografía heterosexual. Debido a que Garavito respondió con disgusto, el vecino lo golpeó entre la maleza antes de violarlo. Garavito intentó agresiva y repentinamente iniciar relaciones sexuales con mujeres, pero estos avances fueron rechazados. A través de varios miembros alcohólicos de su familia, Garavito accedió a la bebida alcohólica y desarrolló una adicción.
Fue desalojado en el año 1972, después de ser sorprendido por su madre, intentando violar a un niño de 5 años. Tras este último intento de violación, Garavito fue reprendido por su padre Manuel, por no elegir a una mujer para agredir sexualmente, con la inclinación de Garavito por los niños jóvenes, provocando frecuentes discusiones entre él y su padre Manuel. Fue desalojado por última vez por comportamiento homosexual. A pesar de todas estas confesiones de Garavito y su infancia y adolescencia totalmente tormentosa, los investigadores consideran que la mayoría de estas historias comentadas por Garavito fueron inventadas por él, como una especie de excusa en su comportamiento futuro. De joven, Garavito comenzó a trabajar como asistente en una caja de compensación y después en una cadena de tiendas, y quiso estudiar marketing. A pesar de su nueva carrera, comenzó a tener problemas con sus compañeros de trabajo, clientes y jefes, que gradualmente escalaron a altercados físicos. Después de perder su trabajo, Garavito trabajó como vendedor ambulante. Antes de comenzar su carrera criminal, el colombiano llevaba una aparente vida normal, ejerciendo como vendedor ambulante de estampitas religiosas, con las que recorría gran parte del país. Y aunque su comportamiento era poco sociable con tendencias a la venganza, Garavito trataba de calmar aquellos fantasmas con grandes cantidades de alcohol. Pero aquello no hacía más que incrementar su estallido violento contra todo aquello que tuviera delante, parejas, jefes o compañeros de trabajo. Así fue como, durante los siguientes 5 años, Garavito perpetró cientos de asesinatos movidos por un impulso. Según él, todo sucedía de repente y sin planificación, pero la realidad era otra. Planeaba cada asalto y tortura con sumo cuidado. Para evitar ser descubierto, cambiaba continuamente su aspecto y se disfrazaba de sacerdote, granjero, anciano, vendedor ambulante, profesor. Después, elegía a menores entre 6 y 16 años, que pagaban por las calles en busca de comida o simplemente de cariño, y se acercaba ofreciéndoles alimento, regalos o prometiéndoles dinero. Una vez que captaba su atención y se ganaba su confianza, los animaba a dar un paseo hasta cansarlos, mientras él se iba bebiendo una botella de brandy. Cuando estaba lo suficientemente ebrio, los arrastraba hasta un lugar apartado e iniciaba una tanda de torturas. Según los informes forenses, los cadáveres encontrados presentaban signos de un sufrimiento extremo. Atados de pies y manos, los golpeaba y pisoteaba en el estómago, pecho, espalda o cara. Los marcaba, cortaba o mutilaba con cuchillos o destornilladores, para después violarlos brutalmente. Solo alcanzaba el clímax del placer cuando los degollaba. Tras los asesinatos, Garavito abandonaba los cadáveres en algunos descampados. Tuvieron que pasar varios años para que las autoridades descubrieran los restos óseos de estos pequeños, en los que inicialmente creyeron que correspondían a ritos satánicos. Los primeros se encontraron a finales del 1997 y eran los cuerpos de 3 niños que permanecían juntos, desnudos, maniatados y con las gargantas seccionadas. Ante tal escena, las autoridades iniciaron la inspección ocular de la zona en busca de pruebas. A pocos metros de esta especie de fosa, localizaron una nota manuscrita con la dirección de la novia de Garavito. Cuando arribaron al domicilio y registraron la estancia, no hallaron ni el rastro del asesino, pero sí varias bolsas con sus pertenencias. Ante la magnitud de los hechos, la policía creó un departamento especial para capturar al fugitivo. En los siguientes 2 años, la búsqueda fue incansable. Sin embargo, Garavito jugaba con todo a su favor. Sus constantes cambios físicos y la utilización de disfraces y nombres falsos dificultaron su detención. Mientras los investigadores no paraban de desenterrar a niños mutilados en más de 60 ciudades, el apodado como la Bestia, el Monje o el Monstruo de Génova continuaba causando terror. Hasta que en el año 1999 un indigente salvó a un menor de acabar como el resto, torturado y bajo tierra. Garavito lo raptó en plena calle y tras llevarlo a una zona boscosa empezó a besarlo y a intimidarlo.
Los gritos de la víctima alertaron a un sin techo, que no dudó en tirar piedras para espantar al pederasta. Así fue como el niño pudo escapar y la policía, por fin, pudo detener al monstruo, Luis Alfredo Garavito. Al inicio del interrogatorio, el sospechoso negó ser el responsable de la muerte de 114 víctimas, todas ellas documentadas gracias a la agenda confiscada por la policía en la casa de la novia de Garavito. Aún así, el detenido se mantuvo firme, negando todo, pero las autoridades empezaron a acorralarlo, primero con pruebas. En las escenas de los crímenes hallaron las cuerdas con las que maniataba a los niños, restos de su ADN en los cadáveres, además de una botella de brandy vacía, siempre de la misma marca. También lograron hacer un boceto de sus movimientos en los últimos años y que coincidía con las fechas de los asesinatos. Viajes en autobús, estancias en hoteles, denuncias por altercados en estado alcohólico, pero los agentes siempre llegaban tarde. Ninguno de estos indicios hicieron que el pederasta se viniese abajo. Solo sucedió cuando un miembro de la científica le puso delante un estudio detallado de la forma en la que mataba a los niños. Ver y escuchar en boca ajena sus propios actos criminales lo derrotaron, y no paró de hablar en las siguientes 12 horas. Rápidamente pidió un mapa y también la agenda donde tenía documentado los crímenes. Entonces, señalando el plano, dijo: «Aquí enterré todos los cadáveres». Uno por uno desglosó las fechas y las ciudades, dependiendo de cuántos niños hubiese asesinado en cada localidad, aunque aseguró que no tenía ninguna perversión sexual y que tampoco era homosexual. Garavito confirmó ser el responsable de la muerte de 140 niños. La absoluta frialdad con la que describió cada ataque, sin temblarle la voz siquiera, conmocionó a todos los presentes. Se cree que Garavito mató a más de 250 personas, la mayoría niños. Cada vez que yo bebía alcohol, me daba por ir a buscar un niño, relató. Aquella fuerza extraña que decía dominarlo por completo, lo llevaba cada noche a cazar a nuevas víctimas y a practicar ritos satánicos con sus cuerpos. Hice un pacto con el diablo, mencionó, para justificar las macabras vejaciones, además de resaltar los presuntos malos tratos recibidos por su padre. Todo esto llevó a los psiquiatras forenses a elaborar un perfil claro. Es un hombre muy peligroso, que finge emociones que no siente, se excita con el riesgo y al que le encanta la sensación de dominio y de ejercer el papel superior. La excusa del alcohol no tuvo cabida para los expertos que lo examinaron, porque era consciente de lo que hacía. De hecho, uno de los investigadores explicó durante el juicio de Garavito que siempre seguía un mismo patrón en su ritual de la muerte. Llevaba a sus víctimas maniatadas a lugares solitarios, luego los violaba y mientras ejecutaba la violación, los acuchillaba con un cuchillo, les rasgaba la espalda, finalmente los remataba con una puñalada en la costilla. El juicio finalizó en el año 2001. El tribunal lo condenó a 1.853 años y 9 días de prisión por el asesinato de 138 víctimas. No obstante, gracias a su colaboración a la hora de localizar los cuerpos y a que la ley colombiana establece penas máximas de 60 años, el asesino vio reducida su pena a 40 años. Al violador y al infanticida se le diagnosticó leucemia linfática en el año 2020, además de un tumor en el ojo izquierdo. Garavito venía sufriendo graves problemas de salud que obligaron a un traslado al centro médico. El asesino y violador de niños, Luis Alfredo Garavito, falleció en la mañana 12 de octubre, en la nueva clínica Santo Tomás.